Continuamos en la revista 110. En este momento tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro amigo, el ingeniero Milton Morrison, gerente general de Edesur en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en Revista 110, Morrison. Bueno, muy buenos días, Michelle, Carlos. Como siempre, un placer estar aquí en Revista 110. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque este programa usted sabe que sale 14 veces. También es Entonces cierto. yo creo que lo tenemos. Así es. Me decía un televidente que nos sigue en Nueva York, dice, no, yo lo veo de noche. Sí. En tal cadena, porque hay diferentes cadenas que lo retransmiten, y digo yo, ya uno no tiene que decir buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así es. Ingeniero, Edesur Dominicana, estamos en una situación muy compleja en la que con todo lo que tiene que ver post pandemia y dentro de la pandemia, entrando a la cuarta ola, pero se activó la economía y todo esto. Usted es una persona que no hay que discutir mucho. Y yo quiero comenzar la primera parte de esta entrevista es que usted me diga, a nivel de políticas públicas, de cómo manejar el sector eléctrico, ¿cuál es la pauta en este momento? Vemos que inclusive en el discurso del presidente habla, ya le eliminé la CDE. Entonces díganos ahora cómo está compuesto el organigrama de control del sistema eléctrico dominicano desde la generación hasta el cobro de una factura. Sí, mira, lo primero es que el sistema eléctrico ha sufrido algunos cambios, y los cambios van fundamentalmente en la liquidación, digamos así, la reducción hasta casi la liquidación de la CDEE, que tenía un rol anteriormente con un protagonismo que no se sustentaba en las operaciones mismas que ella tenía. Es decir, la CDE estaba funcionando como una especie de un intermediario, pero la CDE ni distribuía, ni generaba, ni compraba, ni transmitía, no hacía nada. Entonces, este gobierno del presidente Luis Abinader decidió reducir esa estructura de CDE. Luego también con la CDE viene y se reduce a un tamaño mínimo lo que es la UERS. La UERS es la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, que obviamente se redujo a un tamaño propio a lo que debe hacer. Como un departamento como ahora. Un departamento en la parte del ministerio, pero antes tenía un rol que chocaba bastante con las mismas empresas distribuidoras. Entonces, al reducir esas dos estructuras y al crear solo un consejo unificado, porque antes las tres distribuidoras tenían un consejo separado, ahora hay un consejo unificado, la estructura es la siguiente. Tenemos la misma parte de la generación, que es mixta, privada, pública, ¿cierto? Y luego tenemos la empresa de transmisión ETED, que se mantiene tal cual. La transmisión es pública. Es pública, si la empresa de transmisión no sufrió ningún cambio, la empresa hidroeléctrica EGI tampoco ha sufrido ningún cambio, que es parte de los generadores, y las empresas distribuidoras, el único cambio que sufrió es que tiene un consejo unificado que vela y mira las tres distribuidoras con un patrón similar. Pero tienen un gerente general cada una. Bueno, sí, se mantiene la estructura. Las distribuidoras no cambiaron en la empresa. Las distribuidoras siguen siendo una empresa separada cada una, porque acuérdate que llegaron a privatizarse. Siguen siendo una empresa cada una y descentralizada, manejan su propio ingreso, su propio gasto. Claro. Las empresas distribuidoras siguen manteniéndose tal cual como estaban, en términos de estructura como negocio. Lo que cambia es el consejo de administración, que el consejo es el espacio donde hay unos consejeros y se discuten las políticas y las acciones en términos generales de cada una de las empresas. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Las estructuras, hasta ahí a la gente que le interesa. Sí. Las EDE, que son EDE Norte, EDE Sur y EDE Este, son las que toman ya la electricidad del poste que le trae que llega a las diferentes comunidades. Y te vende la energía o te comercializa la energía. Exactamente. Perfecto, porque venta tal vez puede implicar beneficio y otra cosa. Comercializa la energía. Cuando cobra esta energía, paga sus gastos
y le paga esa energía a los generadores. Así es. Los generadores pueden ser los generadores privados, Exacto. los generadores público-privados, como Ejejaina, que es público-privado, y usted habló también de las hidroeléctricas. Claro. Las hidroeléctricas son públicas-privadas. Son públicas. Esa fue la que se habló hace unos días, de que posiblemente se podían convertir en público-privadas. Sí, pero o venderse. Pero que fue desmentido, porque realmente no es real esa información. Bien, entonces, esa es la situación. Entonces, sí. cuando usted cobra a todo el que paga la factura, usted tiene que pagarle a los distribuidores más adelante. Así es, mire, le explico, y qué bueno, Michelle, que tú has traído ese desglose, que lo has hecho perfectamente y me da la oportunidad de aclarar algo, porque como empresa distribuidora Edesur, el rol de nosotros es distribuir la energía que producen los generadores, que me transmite y me lleva a las subestaciones la empresa de transmisión, y yo lo que hago es llevársela a los hogares, a los negocios, cobrarla, facturarla, y con ese dinero, tal como tú dices, pagar tanto a los generadores públicos y privados y pagarle a la empresa de transmisión. Entonces, en ese sentido, es bueno que quede claro que a veces los clientes que nosotros tenemos pueden entender que ante una interrupción es un tema de la distribuidora. Si no hay generación, por ejemplo, como se da en algunos casos, yo no puedo distribuir nada. Si no hay producción de energía, yo no tengo energía que distribuir. Entonces, sí, porque una cosa es la energía, que no haya luz, y otra cosa es que la energía te cara. Exactamente, son cosas totalmente diferentes. Entonces, lo que pasa es... Y cuando se cae un poste en la calle... Eso tiene que ver con nosotros. El poste. Sí, es un pero poste. Si es un poste de los que vienen en la carretera, que traen... Eso es transmisión, eso es ETET. Ahora exacto. sí. Esa es la diferenciación, porque nosotros trabajamos tanto media y baja tensión, ETET trabaja la alta tensión. Mauricio, nosotros que estos somos medio, no conocemos de electricidad y lo que queremos que la gente entienda. Vamos a hablar ahorita de precio. Sigo hablando de Edesur. Usted entró a Edesur y ya tiene mucho tiempo, más de un año, ¿verdad?, trabajando en esa institución. ¿Cuál es la situación de la empresa distribuidora? A mí no me importa cuántos empleados hay, si se paga o no publicidad, si tiene propiedades, que gasto, como siempre se ha dicho, de las distribuidoras, todo eso no importa. Yo le pregunto, cuando usted se sienta a final del mes y dice, ¿cuánta luz yo cobré? Como usted y yo hablábamos aquí de electricidad durante muchos años, ¿cuánta luz yo cobró Edesur en facturas? Cobrado. ¿Cuánto cobré? ¿Cuánto facturé? Que no es lo mismo. Exacto. ¿Y cuánto tuve que pagarle? ¿Cuántos son mis gastos y cuánto tuve que pagarle a los generadores? Sean del gobierno, sea la hidroeléctrica o sea la cosa. ¿Cuál es mi situación ahora mismo? ¿Cuál es su déficit? Sí, mira, la situación hasta el mes pasado, y tú dirás, ¿por qué hasta el mes pasado? Voy a hacer un corte hasta el mes pasado porque el mes pasado hubo un incremento. En las últimas semanas tú has visto, ha habido un incremento de los combustibles, sobre todo carbón, que se ha cuatriplicado, y el petróleo. Entonces, que ha subido. Catalina y los generadores le están subiendo los precios. Claro, ha aumentado. El mes pasado yo tuve una compra de energía récord, o sea, compré más energía que nunca y más cara. Entonces, eso descuadra un poco la caja. Las dos cosas. Por eso iba a hacer el corte hasta el mes pasado, para decirte que nosotros en ese primer año frente a Edesur, aumentamos el tema de la cobranza. Hemos cobrado más dinero que lo que anteriormente se hacía. Tú decías, bueno, ¿y a qué se debe eso? Bueno, a una eficiencia. Pero dígame de los números, ¿cómo están? ¿Cuadrados o no? Allí es que voy. Entonces, hasta el mes pasado, nosotros, y todavía hasta este mes que no se ha tomado la decisión, déjeme decirle algo, nosotros no habíamos tomado, oiga, hasta septiembre, no habíamos tomado la línea de crédito que normalmente las empresas distribuidoras toman para financiar sus operaciones y el déficit. Es decir, nosotros llevamos 10 meses sin tener que utilizar ese mecanismo para nosotros poder financiar las empresas. Ahora, ¿qué sucede? Al subirse... O sea que con lo... Espérese, usted acaba de dar una noticia. Usted manejó más de un año, por lo menos Edesur estamos hablando, que con lo que ustedes cobraban de luz, cobraban de factura, usted pagaba los gastos de Edesur y le pagaba a los generadores. Totalmente. ¿Y los generadores están al día? Al día. Los generadores al día. ¿Usted no se ha endeudado con los generadores? No, para nada. ¿Y le está pagando a Catalina? Le estamos pagando a todos los generadores. Se ha pagado todos los generadores, está operando. Y un año operando con los mismos materiales, inventarios y que nosotros hemos estado recuperando. Es decir,
que yo puedo decir aquí frente a la sociedad dominicana que en un año de administración ante Edesur Dominicana en este gobierno del presidente Luis Abinader, lo hemos hecho de una manera autosostenida. Ahora, las variables internacionales, como vuelvo y les digo, complican la situación. También hay otras variables climatológicas. Por ejemplo, en este mes pasado, nosotros tuvimos el pico histórico de demanda, es decir, subió a 3.100 megavatios. ¿Usted sabe por qué? Porque la temperatura aumentó. Entonces, cuando nosotros tenemos aumento de temperatura y tenemos aumento de los precios de los combustibles en los mercados internacionales, es una variable muy... Pero también usted aumenta la factura. Bueno, es relativo. No Déjeme hablarle de la pero factura. Sí, yo consumí más kilos en mi casa. Sí. Entonces yo tuve que pagar más luz. Claro, pero también hay un tema. Acuérdese que históricamente las empresas distribuidoras vienen arrastrando un tema con las pérdidas de energía. Nosotros en la empresa distribuidora tenemos pérdida de energía, que como dimos un año, Espérese, que usted una vez me explicó un concepto y la gente no está clara. Pérdida de energía es cuando un distribuidor le manda a usted 100 kilos y porque los alambres son muy finitos, muy viejos, usted nada más recibe 90. Usted perdió un día en el camino. Perdió un día en el camino. Bien. Y pierdo otro. Usted cuando manda de esos transformadores hasta los barrios, hasta el transformador que está en el frente de las calles, usted pierde otro 10%. Eso son pérdidas. O usted también le llama pérdida a los barrios que usted tiene que no pagan luz. También, eso son pérdidas. Porque hay dos tipos de pérdidas. En las pérdidas totales hay las pérdidas técnicas, que es esa que usted describía al principio, y las no técnicas, que es el robo de la energía o el uso de la energía no pagada. Entonces, el sistema eléctrico de distribución en la República Dominicana, no ahora, desde hace todo el tiempo, tiene un esquema que mientras más energía tú das al sistema, más dinero tú pierdes. Por eso es que, sí, así mismo, mire, por ejemplo, mientras más energía se le da al sistema, más dinero se pierde. Y usted dice, ¿y cómo funciona eso? Se lo explico de la siguiente manera. Lo que sucede es que antes de la administración nuestra, antes del gobierno del presidente Luis Abinader, se hacía algo que se llama gestión de la demanda. ¿Qué es gestión de la demanda? Dicho en un lenguaje llano, dar apagones de manera expresa para no perder tanto dinero en algunos sectores. Y por eso es que usted veía que algunos barrios tenían 6, 7, 8 horas de apagones diarios, o algunos sectores privilegiados sufrían sus 2 o 3 horas, y no existía todo lo que era la cobertura de la demanda. ¿Qué ha pasado desde que llegamos en agosto del 2020? Oye esto, ¿No hay apagones programados? No. En Edesur Dominicana, como tuvimos un año, una educación virtual, había que tener la mayor cantidad de energía en los hogares y los negocios para que la educación funcionara. Nosotros suministramos, y ahí están los números, 98.5% de la demanda se abasteció. Es decir, que no se daban apagones programados. Los apagones que se dan o las interrupciones, o es por una avería, que eso nadie quiere que se averíe un transformador o un cable, o mantenimiento programado, porque esas líneas hay que darle mantenimiento. Entonces, cuando tú tienes un sistema que te sirve el 98% de la energía, entonces esa energía tú pierdes. Pero si tú sirves el 84%, como antes se hacía, entonces tú pierdes menos dinero. Ahora, ¿cuál es el reto? Nosotros la semana pasada lanzamos un anuncio y estamos trabajando en un plan integral para reducción de pérdidas. Nosotros vamos a perseguir a todo aquel que no pague la electricidad, porque la electricidad es un bien fundamental para la vida y para el desarrollo de cualquier negocio. Entonces, aquí hay muchas personas, muchos clientes, muchos usuarios que usan la energía y no la pagan. Y eso incluye industriales, comercio, clase media, clase baja, ricos, etcétera. Entonces, nosotros decimos en Edesur que estamos trabajando para ser eficiente y transparente, pero no queremos cobrarle un centavo de más a nadie. Por eso decimos que todo el que tenga una queja de su factura, que entienda que se le ha cobrado mal, que vaya a Edesur, y como lo hemos hecho, se lo vamos a reconocer si hay un fallo o le vamos a explicar. Ahora, no queremos que nadie nos coja un peso, porque eso afecta las finanzas de las empresas y no podemos dar el servicio que todos nuestros clientes esperan. Que nosotros pudimos ver la estadística en medio de un año de crisis económica, la estadística de las recaudaciones de las diferentes EDES. Y creo que comparando con Edesur, con su
Creo que de este siempre fue la que mejor cobraba, porcentaje de cobro, pero creo que en este momento Edesur logró, por los números que vi, unos altos porcentajes de cobro con respecto a su facturación. ¿Qué hizo Milton Morrison diferente para lograr que la gente pague su servicio y que lo pague a tiempo en menos de una crisis económica? Sí, mira, lo que pasa es que hay una relación de satisfacción en términos del servicio con el pago del servicio. ¿A qué tú te refieres? Mira, nosotros desde que llegamos nos abocamos en mejorar todo lo que era el tema de la atención al cliente. Por ejemplo, nosotros encontramos que el call center, cuando la gente llamaba para una avería o para cualquier situación que tenía, el porcentaje de atención era un 63%. Ahora mismo está en un 97%. Nosotros nos abocamos también a darle la cara a la gente. Nosotros cuando llegamos encontramos más de 60,000 y pico de reclamos de alta facturación y de manera directa comenzamos a recibir todas esas quejas, revisar y a devolver. Al momento hemos devuelto más de 250 millones de pesos en alta facturación que se ha detectado que tiene un error. Entonces, cuando tú tienes una empresa que el cliente ve, que da la cara, una empresa que comienza a transparentarse, una empresa que logró hace un mes y pico 3 certificaciones internacionales ISO, en términos de ISO 9001, de antisoborno, de cumplimiento, la gente comienza a ganar confianza. Y por eso hay una relación en que el cliente comienza a depositar la confianza en la empresa y aumenta las recaudaciones. También el trabajo en equipo, porque hay todo un equipo ahí abajo que necesita una motivación. Nosotros salimos por todo el área de concesión de Edesur a hablar con los clientes en los sectores, con los presidentes de la Junta de Vecinos. Nos reunimos en cada una de las provincias con ellos, nos reunimos con los empresarios, nos reunimos con todos los colaboradores. Entonces, movilizamos la empresa, dinamizamos la empresa y eso se revierte en mayores niveles de eficiencia y de cobro. Perfecto. Último de mi parte, Morrison, el tema del precio. Es muy bonito tú llevar una planificación y tú decir, yo voy a trabajar con las pérdidas, la generación, voy a producir con carbón o con gas natural, a cambiar la matriz para bajar un poco el costo de producción de energía. Se van a ir venciendo los contratos con los generadores, ya no van a haber, yo le digo contratos con un peaje sombra, sino que sea un mercado abierto. Nos vamos a la parte de las pérdidas en los robos y la pérdida en la transmisión. Hay que trabajar con eso. Y luego está la eficiencia en la parte administrativa y en la parte de comercialización. Esos 3 aspectos van a lograr que tengamos una energía más, no estable, estamos hablando de más barata. Todo está muy bien, pero recursos para trabajar las pérdidas en generación, no en cobro, en generación, en transmisión. Y el problema que hay hoy, donde todos los combustibles fósiles están caros, el gas natural no es que aparece muchísimo, y también tenemos problemas con hasta el presidente tuvo que llamar al presidente de Colombia para que nos despachara un mes de carbón para Punta Catalina. Pero Industria y Comercio está fajada aguantando 4,000 millones de pesos semanales para no subir los combustibles, lo que tuvieran que subir. $84 el barril. Así es. No tendremos, por ahora no hay posibilidad de tener una mejoría, de que nuestro país se haga más eficiente y pueda recibir una energía más barata con esos precios internacionales. Mira, sin lugar a dudas estamos viviendo un momento muy crítico. Y es bueno que los amigos televidentes escuchen esto. O sea, tú acabas de mencionar, Michelle, tú hiciste la radiografía, yo no tengo que hablar mucho porque tú dijiste todos los factores que impactan, que son variables exógenas, que no dependen de nosotros, que nos afectan en el precio de la energía. Por ejemplo, ¿cómo nosotros controlamos los mercados internacionales si el carbón se ha cuadriplicado en los últimos meses? ¿Cómo nosotros controlamos que el petróleo se haya disparado? Cuando aquí la matriz energética tiene un peso importante en el carbón, ¿cómo nosotros controlamos que un suplidor irresponsable, el que suministra el carbón a Punta Catalina, venga y no haya suministrado y haya creado una crisis de generación en un momento? Es difícil poder decir que la tarifa eléctrica va a bajar y sería muy irresponsable en un esquema como este, y más una tarifa eléctrica
tarifa, no factura, porque a veces la gente confunde las cosas. La tarifa eléctrica también tiene un subsidio. Ahora, ¿qué usted puede como cliente regular un poco? Su factura, que es diferente. La tarifa eléctrica es el precio de la electricidad que fija la Superintendencia de Electricidad, pero la factura es la cantidad de electrodoméstico en el tiempo que usted lo utiliza, que eso sí usted puede hacer. Usted puede invertir en equipos más eficientes y usted puede utilizar menos tiempo su electrodoméstico. Entonces la factura le puede bajar. Eso es yo economizar. Eso es así, eso es economizar. Por eso es que hay tanta gente que dice, oye, sí, me subieron la luz, pero no es que quizás se están dando cuenta de que están entrando en otra escala de exactamente. Y ya es una variable que usted la puede controlar. La factura tú puedes controlar. Ahora, la tarifa ni yo como administrador de EDESUR puedo cambiarla porque es la superintendencia que me dice lo que yo tengo que cobrar. Pero no ha subido la tarifa. No, la tarifa no ha subido. Lo que yo consumo más ahora cuando hay mucho calor, por ejemplo. Exactamente. Pero a ustedes le ha subido la factura de ustedes con los generadores. Eso sí, nosotros estamos comprando más energía y más caro. Y estamos entonces cobrando la misma energía que cobramos caro al precio igual. Es decir, que tenemos un déficit inducido por el aumento de los combustibles. Carlos, 2 minutos. Una pregunta ya final. Los espacios públicos, la gente en el momento libre que tiene se va donde pueda disfrutar, pero ese espacio tiene que estar iluminado. Entonces, en algunos casos uno dice, ¿a quién corresponde, si es a EDESUR o al ayuntamiento, velar porque las calles no estén tan oscuras y no sea tan propicio quizás para accidentes, asaltos? Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad y cómo se está manejando eso de lo que es el alumbrado público? Mira, la realidad, y pocas personas saben, la responsabilidad del alumbrado público es de las alcaldías, de los ayuntamientos. Ellos son nosotros los que como empresa proveedora de electricidad debemos brindarle las condiciones para que esa alcaldía, ese ayuntamiento conecte las lámparas. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros también apoyamos en ese sentido. Y la mayoría de las lámparas que se colocan aquí las pone la distribuidora. Pero es un trabajo en conjunto, porque nosotros tenemos que pagarle a los ayuntamientos, a las alcaldías, el 3% de lo que nosotros cobramos en ese municipio, para pagárselo a las alcaldías. Por los postes. Por el uso del territorio, del suelo, más bien. Entonces, las alcaldías reciben un dinero que nosotros lo compensamos por el consumo de energía que hacen esas lámparas. Entonces, lo ideal es que las alcaldías sean quien hagan eso. Pero como las alcaldías tienen presupuestos muy limitados y a veces deficitarias, la mayoría de ellas, ¿qué hacen las empresas distribuidoras? Pues nosotros invertimos en la iluminación pública. Pero esa es la realidad, para que la gente entienda cómo funciona. Ingeniero, creo que vamos a tener que coordinar un programa un poquito más extenso para hablar ya de temas particulares de comercialización. Quería hablar con usted de los gastos de EDESUR, que vemos que se han controlado muchísimo, pero realmente el tiempo en televisión usted sabe que es complicado. Y no quiero cerrar, despedirlo sin felicitarlo. La verdad que fuera de los problemas que hay que reconocer, porque creo que están ahí, lo que sabemos, eso que usted está diciendo son los problemas externos, los reportes que tenemos de lo que tiene que ver con el servicio, con la gestión, con lo que es la razón de ser de la distribuidora como EDESUR, la gente está conforme. Aquí hay gente que te llamaba y te decía que tienen un contador que solicitaron hace mucho tiempo, que no, la gente tiene respuestas rápido en 1 y 2 semanas. Queremos felicitarlo en ese sentido. Gracias. Y lo invitamos a que próximamente hagamos un programa un poquito más, con más detalles para explicarle a la gente cuáles son esos logros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ingeniero. Milton Morrison, gerente general de EDESUR Dominicana.